vamos a trabajar el tema de materia, ¿ya? Lucerito ha sido la, vamos a decir, no la galardonada, pero sí la que ha tenido la dicha de llevar la primera parte de este temario, que es hablar acerca de materia. Así que, punto muy importante, ¿ya? Las cámaras deberían estar encendidas, uno, ya lo mencionamos en algún momento, ¿ya? Puede ser de que tu señal no esté del todo bien, pero si tus cámaras no están encendidas, yo cuando hago una consulta, yo necesito que si abras tu micrófono, ¿ya? O que participes vía chat. Me interesa mucho eso, porque con eso yo voy a saber si estás entendiendo, si no estás entendiendo, si te va quedando la clase, si no te va quedando la clase, ¿ya? Entonces no tienen que tener, no deben tener ningún temor a participar ustedes. Algo no entienden, profe, por favor repita, ¿ya? O algo te quedó en duda, profe, esa partecita la puede volver a repetir, por ahí no me quedó claro esta parte. Bueno. Entonces, hay partes que te van a ir quedando muy más claras que otras, y aquello que no te quede claro o que necesites que haya algún tipo de repetición, ¿ya? Tú lo comentas y lo vemos, ¿ya? Entonces, vamos a empezar hoy día con el tema de materia. Materia es todo aquello que nos rodea y que tiene dos propiedades principales. Uno, tiene masa, y dos, ocupa un lugar en el espacio. Como les decía, ustedes, tercero, cuarto y quinto de secundaria, ya tienen un esquema más preuniversitario. Entonces yo voy a hablar con esquema preuniversitario. Yo te voy a mencionar las cosas tal como son, ya no con peritas y manzanitas, bueno, en alguna parte con peritas, manzanitas y naranjitas, pero para que entiendas. Pero en realidad lo que yo busco es que tú ya te vayas adquiriendo el lenguaje del sistema preuniversitario. Cuando nosotros hablamos de materia, es todo aquello que nos rodea y que tiene dos propiedades principales. ¿Cuáles son esas dos propiedades principales? Uno, tiene masa, y dos, tiene extensión, ¿ya? Cuando hablamos de extensión, hablamos del volumen, del espacio que ocupa. Entonces, la materia tiene dos propiedades, masa y extensión. Profe, pero yo he escuchado por ahí que la energía también es materia. Ya, sí, o sea, tú puedes hablar de materia como el todo, ¿ya? Sin embargo, las manifestaciones de la materia las puedes encontrar como aquella materia, vamos a decir, en un estado en el que tiene masa y tiene volumen, y un estado en el que no tiene masa y volumen, ¿ya? Algunos le llaman materia sustancial, materia no sustancial, materia en su fase, vamos a decir, condensada, y materia en su fase dispersa. Dale el nombre que tú quieras darle, eso no debe complicarte la vida. Lo que tú tienes que tener en cuenta es que la materia se puede manifestar de dos grandes formas. Conteniendo masa y volumen es una manifestación típica, que nosotros le llamamos materia, y aquella en la que no tiene masa y volumen, y más bien se comporta como si fuera energía, ¿ya? En esos casos le llaman materia sustancial, materia no sustancial. El punto es que para examen de admisión, cuando tú escuches el término materia, en Juan se te viene a la mente dos propiedades, masa y volumen, ¿ya? Para efecto de saciar tu curiosidad, tú puedes decir, ya la materia se puede manifestar de diferentes formas, de dos formas principales. Uno, como materia sustancial, cuando tiene masa y volumen, y otro como materia no sustancial, a la que le llamamos propiamente energía, ¿ya? Existe dos principios que eran dependientes y que ahora son interdependientes, ¿ya? ¿A qué me refiero? Antes nosotros decíamos, la materia no se crea Destruye, ni se destruye, solo se transforma, transforma. Materia. Decíamos, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. transforma, ¿correcto? Y luego, ya con esta, vamos a decir, con este no conocimiento, sino con esta demostración de que la materia en su forma de masa y volumen y la energía son manifestaciones diferentes de la misma realidad, ¿ya? Es que nosotros vamos a decir que la materia y la energía en general en el universo se mantiene, vamos a decir, constante, y se pueden interconvertir una en otra, ¿ya? Existe una equivalencia. Cuando te hablan de la equivalencia materia y energía, tú vas a encontrar normalmente esta relación. E es igual a m por c al cuadrado. ¿Se te hace conocida esta relación? E es igual a mc al cuadrado. ¿Se te hace conocida o no se te hace conocida esta relación?
¿no? ¿Qué significa? Energía es igual Masa a la y masa por la velocidad de la luz al cuadrado. de velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, decimos que hay una equivalencia entre la energía y la masa, ¿correcto? Esta es la materia que tiene masa y volumen, y esto es equivalente en energía. Y para que esta masa se convierta en energía, yo tengo que multiplicarla por equivalencia a la velocidad de la luz al cuadrado. La velocidad de la luz es un número grande. Y esto elevado al cuadrado es un número pero enorme. Entonces, ¿qué significado tiene ello? Tiene que una pequeña cantidad de masa se transforma en una enorme cantidad de energía. Ah, o sea, profesor, que yo si solamente una masa la multiplico por la velocidad de la luz al cuadrado se convirtió en energía. No, papá lindo, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Esto tú lo vas a visualizar cuando hay manifestaciones, ¿ya? Cuando hay manifestaciones de la conversión de materia en energía. ¿Dónde pasa eso? Eso va a pasar, por ejemplo, en situaciones en las que tú tienes, esto va a pasar en situaciones en las que tú tienes, por ejemplo, una bomba atómica. Por ejemplo, yo tengo esto de acá, bomba atómica, honguito de la bomba atómica, no es un árbol, sino es un honguito. Entonces, lanzaron por aquí una bombita atómica, ¿ya? Y lo que te está diciendo esto es que una pequeña cantidad de masa que tenía, pero una cantidad pequeña de materia que tenía masa y volumen, dejó de ser materia, o sea, dejó de tener masa y volumen y se interconvirtió o se transformó en energía. ¿Y cuál es el equivalente en energía? Ah, si yo quiero saber cuál es el equivalente en energía, digo, esta masa la multiplico por la velocidad de la luz al cuadrado, desaparece la masa y todo se convierte en esta enorme cantidad de energía. Por esa razón es que las bombas atómicas son tan destructivas, porque una pequeña cantidad de masa se transforma en una gran cantidad de energía. Entonces, esta es la interrelación entre la masa y la energía. Entonces, para efecto de examen de admisión, la materia tiene dos propiedades. ¿Cuáles son las dos propiedades de la materia, chicos? Masa y extensión. Masa y extensión. Y cuando hablamos de extensión, ¿qué es extensión? Volumen. El volumen que ocupa la materia. ¿De acuerdo? Ahora, muy importante, yo no puedo estudiar la materia como un todo, ¿ya? Yo tengo que estudiar una parte de la materia, porque no me vuelvo loco tratando de estudiar a la materia como un todo, no podría, ¿ya? Yo tengo que estudiar porciones de la materia. Y una porción de materia que es objeto de nuestro estudio recibe el nombre de cuerpo. Entonces, eso me revela una cosa, me revela que yo no, dos cosas. Uno, que yo no puedo estudiar a la materia como un todo. Y dos, de que puedo dividir a la materia. Entonces, si yo puedo dividir a la materia, significa que la materia no es continua, o que la materia es discontinua, o que la materia se puede dividir, o que la materia tiene divisibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú dices que la materia es discontinua, es porque se puede dividir de porciones muy grandes a porciones cada vez más pequeñas. Y dependiendo de lo que tú quieras, va a ser objeto de tu estudio. Por ejemplo, la materia se puede convertir en cuerpo. Ejemplo, yo quiero estudiar al agua, entonces yo no voy a estudiar a todo el mar, pues sería ilógico que estudie a todo el mar. ¿Qué hago? Tomo una porción del mar. Esa porción del mar, ¿qué puede ser? Un balde con agua, un vaso con agua. Y aquello que yo tomo y que va a ser objeto de mi estudio, yo lo voy a llamar cuerpo. Un cuerpo viene a ser aquella porción de materia que es objeto de mi estudio, ¿de acuerdo? Pero ese cuerpo yo lo puedo dividir aún más, ¿ya? Y si lo divido aún más por métodos físicos, obtengo partículas. Muy importante, chicos, ¿ya? Cuando tú la materia la transformas en cuerpo, estás utilizando métodos físicos. Lo voy a escribir por acá, métodos físicos, ¿ya? F de físico. Cuando yo el cuerpo lo convierto en partícula, también utilizo un método físico, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un cerrito, ¿no? Le pongo dinamita, ¡pum! Explosión, método físico, se fracturó la roca. Tengo una roquita, ¿ya? Le chanco con ladrillo y al chancarle con ladrillo voy a obtener partículas más pequeñas. Son métodos físicos. Voy pulverizándolo, voy haciéndolo cada vez más pequeño, ¿ya? Si es que yo aquí sigo dividiendo, voy a llegar también, ¿no? Por métodos físicos a las moléculas. Por ejemplo, si yo tengo gotas de agua, que serían mis partículas, puedo yo, hasta cierto modo, purificarlo y obtener agua pura.
¿ya? Y en ese caso hablaremos de las moléculas del agua pura. Pero el agua, como moléculas, se puede dividir, por ejemplo, pero en este caso ya la división sería por métodos químicos. Las moléculas se convierten en átomos o no se convierten en átomos, se dividen en átomos a través de métodos químicos. ¿Qué significa la palabra átomo, papalindo, mamalindo? ¿Qué significa la palabra átomo? ¿Quién me dice? Sin división o indivisible. Sin división o indivisible, ¿correcto? No se puede dividir. La palabra átomo significa a sin tomo partes, sin partes, ¿ya? Entonces, cuando yo digo átomo, es etimológicamente sin partes. Pero ¿el átomo se puede dividir o no se puede dividir, papá lindo, mamá linda? Sí se puede. Sí se puede dividir, ¿correcto? Tiene una parte central llamada núcleo, una zona externa que es la nube electrónica. En el núcleo encontramos protones y neutrones, y en la nube electrónica encontramos a los electrones. ¿Los protones qué carga tienen? Positiva. Positiva. ¿Los electrones qué carga tienen? Negativa. Negativa. ¿Los neutrones tienen carga o no tienen carga? No tiene. No tienen carga, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de protones, neutrones y electrones, vienen a ser las partículas subatómicas fundamentales. ¿Hay más? Yes, hay más partículas, ¿ya? ¿Hay otras más pequeñas que los protones y neutrones? Sí, incluso las partículas que conforman a los protones y a los neutrones, que son llamados bariones, son unas partículas muy pequeñas, lo voy a dejar por aquí para que lo tengas como dato, llamados los quarks, ¿correcto? ¿Has escuchado acerca de los quarks? ¿Han escuchado acerca de los quarks o no? ¿Qué te hace recordar quark? Quark, quark, quark. ¿Qué te hace recordar? ¿Nada te hace recordar el quark? Quark, quark, quark. ¿No te hace recordar nada? El ¿Y el sonido, pato? claro, el sonido de los patos, ¿correcto? Entonces, justamente parece raro, parece chistoso, pero el sonido o el nombre de los quarks se debe a que el científico no se le ocurrió mejor idea que a esas partículas tan pequeñitas llamarlas quarks, ¿ya? Entonces, nuevamente, cuando nosotros hablamos de la materia tiene dos manifestaciones, la materia como tal, materia, y la energía. La materia tiene dos propiedades fundamentales. ¿Cuáles son las dos propiedades fundamentales de la materia, chicos? Masa y Masa y extensión. extensión. Masa y extensión, ¿correcto? ¿La materia es continua o es discontinua? Discontinuo. Discontinua. ¿Qué significa que sea discontinua? ¿Que se puede dividir o que no se puede dividir? Se puede dividir. Se puede dividir de porciones muy grandes a porciones más pequeñas. La materia se convierte en cuerpo o la puedo llevar a cuerpos por métodos físicos. Los cuerpos los puedo llevar a partículas por métodos físicos. Las partículas a moléculas por métodos físicos y las moléculas a átomos por qué tipo de métodos, chicos? Químicos. Químico. Por métodos químicos, ¿de acuerdo? Entonces es así como va a funcionar la materia. ¿Preguntas, consultas, comentarios? ¿Nada? Ya. Ahora, ¿cómo clasificamos nosotros a la materia? La materia yo la puedo clasificar en dos grandes grupos. Va a ser un material homogéneo o un material heterogéneo. Si es homogéneo, es uniforme. Si no es homogéneo, es no uniforme o heterogéneo, ¿correcto? No uniforme. Ejemplo, cuando yo te hablo del agua con aceite, ¿homogéneo o heterogéneo? Heterogéneo. Heterogéneo. Si yo te hablo del aire, ¿homogéneo o heterogéneo? Homogéneo. Homogéneo. En el agua con aceite tú puedes distinguir quién es el agua y quién es el aceite, ¿cierto? Fácilmente, ¿no? En el aire, ¿por qué elementos o por qué sustancias o por qué componentes está formado principalmente? Nitrógeno y oxígeno. Nitrógeno y oxígeno. O sea, el aire está formado principalmente por nitrógeno y oxígeno, pero yo no te puedo decir, oye, airecito, mira, ahí está el nitrógeno, ahí está el oxígeno, no puedo hacer eso, ¿no? No se puede distinguir, porque es una mezcla completa y estrictamente homogénea, se llama solución. En cambio, en las mezclas heterogéneas tú sí puedes distinguir quiénes son los componentes, ¿correcto? Por ejemplo, el agua con aceite, el agua con arena, por ejemplo, ¿ya? Ahora, un material heterogéneo
sí o sí es una mezcla heterogénea, no hay de otra. Siempre una mezcla heterogénea. Pero un material homogéneo puede dividirse en dos grandes grupos. Un material homogéneo puede ser una mezcla homogénea o una sustancia. Y cuando nosotros hablamos de una mezcla homogénea, como su nombre lo dice, es una mezcla. O sea, se unen dos o más sustancias, ¿ya? Para formar un nuevo sistema, pero en donde cada uno mantiene su identidad. Ejemplo, el agua con azúcar es una mezcla homogénea. Mencióname otra mezcla homogénea, por favor. Googlealo, señor. Y me vas diciendo. El agua con alcohol. El agua con alcohol, que puede ser el alcohol medicinal, ¿cierto? O por ejemplo el licor, ¿no? Mencióname otra mezcla homogénea, por favor. Googlea, googlea. Tienes ahí la oportunidad, no te estoy viendo. Sorpréndeme. Un jugo también o un refresco. No sé, no sé. Un, Sabe. un refresco, claro, podría ser, porque tienes, te refieres al instantáneo, ¿no? Tú lo que haces es el instantáneo, lo disuelves en agua y vas a tener una mezcla homogénea. Porque si yo hablo de un jugo natural, posiblemente no, ¿no? Porque sí va a haber partículas que están dispersas ahí, ¿sí? A ver, mencióname otro caso, por ejemplo. Ya, Agua con limón, limonada. agua con limón, limonada, correcto, siempre y cuando no haya partículas, ¿cierto? ¿No? Siempre y cuando eso. O siempre y cuando tú trates de colarla lo más que puedas, ¿no? O sea, dispersarla lo más que puedas. Podría ser. O podría ser, por ejemplo, el aire, podría ser la bebida gaseosa, el agua gaseosa, ¿no? Tiene dióxido de carbono en agua. O pueden ser las aleaciones, por ejemplo, el bronce, que es cobre con estaño. O podría ser el acero, que es el hierro con el carbono, ¿no? Entonces, tú puedes tener diferentes tipos de mezcla. ¿Qué particularidad voy a encontrar en una mezcla, ya sea homogénea o heterogénea? La particularidad es que cada componente mantiene su identidad y se puede dividir por métodos físicos. Ah, profe, ¿cómo es eso? Por ejemplo, imagínate que yo mezclé agua con sal, ¿ya? ¿El agua con sal qué tipo de mezcla es? ¿Homogénea o heterogénea? ¿Qué tú dices? Heterogéneo. ¿Agua con sal es una mezcla Ah, no, homogéneo. Homogénea. homogénea? Ah, ya, bueno, es una mezcla homogénea, ¿ya? Entonces, si es una mezcla homogénea el agua con sal y yo quiero separar el agua de la sal, ¿qué hago, papá lindo? ¿Qué hago, mamá lindo? Se evapora. Lo evaporo, claro. O sea, si yo tengo agua salada, yo evaporo el agua y se me va a quedar en el fondo, ¿qué cosa? La sal. Entonces, ese método de separación es un método físico de separación. Pero eso me revela una cosa, que el agua nunca dejó de ser agua y la sal nunca dejó de ser sal. Cada uno mantuvo su identidad, porque si no, de otro modo no lo hubiera recuperado, ¿ya? Entonces, en una mezcla, ya sea homogénea o heterogénea, cada componente mantiene su identidad y puede ser separado por métodos físicos. Por ejemplo, si yo quiero separar una mezcla de agua con aceite, puedo hacer la decantación. Dime en tus palabras qué sería la decantación. En tus palabras, ¿ah? Utiliza tus términos, your words. ¿Qué sería para ti la decantación? Muy- ¿Alguien? ¿Nadie? La decantación sería como dejar en reposo, ¿no? Si tú decantas, significa que tú dejas en reposo. Por ejemplo, tengo una mezcla de agua y aceite, lo dejo en reposo. ¿Quién va a ir abajo en el agua con aceite? ¿El agua o el aceite? Te creo. El agua porque es más Agua. denso. El agua, ¿por qué? Es más denso. El agua porque tiene mayor densidad y arriba va a ir el aceite porque tiene menor densidad. Y vimos en algún momento, el agua y el aceite no se mezclan, ¿cierto? Y como no se mezclan, ¿cómo los llamaré? ¿Qué tipo de líquidos son? Invisibles. Inmiscibles, son líquidos inmiscibles, ¿de acuerdo? Si yo tengo una mezcla de agua con arena, por ejemplo, puedo dejarlos en reposo. ¿Y quién va a ir al fondo? ¿El agua o la arena? La arena. La arena, ¿eso que te revela? Que la arena tiene mayor Densidad. densidad, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí ya tenemos lo que son mezclas. Mezclas homogéneas, mezclas heterogéneas. Ahora,
Si yo hablo de una sustancia, ojo, si yo hablo de una sustancia es un cuerpo químicamente puro. Ojo, una sustancia es un cuerpo químicamente puro, ¿ya? En una sola palabra, sustancia es pureza, ¿ya? Entonces, yo las sustancias las puedo clasificar en dos grandes grupos. ¿Es una sustancia compuesta o es una sustancia simple? Si es una sustancia simple, es un elemento químico, ¿ya? ¿Dónde están organizados todos los elementos químicos, papá lindo, mamá linda? ¿Dónde están organizados? En la tabla periódica. En la tabla periódica. En la tabla periódica tú encuentras organizados a todos los elementos químicos. Todos ellos son sustancias simples, ¿ya? Y una sustancia compuesta viene a ser, el término correcto es la combinación de dos o más elementos químicos. Por ejemplo, ¿cómo se llama esta sustancia de acá? ¿Cómo se llama? H2O, que es el agua. El agua. ¿Cómo se llama esta sustancia de acá? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, ¿ya? ¿Es un compuesto químico? Es un compuesto químico, ¿ya? Y vamos a ver un poco más de detalle qué cosa es un compuesto químico. Pero por ahora, ¿ya? Volvemos. Cuando hablamos de materia, la materia tiene dos propiedades. ¿Cuáles son esas dos propiedades fundamentales de la materia? Masa y Masa extensión. y extensión. Masa y extensión, ¿correcto? ¿La materia se puede dividir o no se puede dividir? Sí se puede. Sí se puede dividir, lo que te revela que es continua o discontinua. Discontinua. Tiene. Continuo, ¿correcto? Ahora, la materia yo la puedo dividir en una porción más pequeña que es el cuerpo. El cuerpo en partículas y las partículas en moléculas. ¿Cómo voy llegando de materia a cuerpo, de cuerpo a partícula y de partícula a molécula? ¿Por qué tipo de métodos? Físicos. Por métodos físicos. Y si yo quiero que una molécula se separe en sus átomos, ¿qué tipo de método utilizo? Químico. Químico, ¿correcto? ¿Qué significa la palabra átomo? Sin partes. Sin parte, sin división, indivisible, ¿correcto? Pero en realidad cuando tú hablas de los átomos tienen una estructura interna, tienen protones, tienen neutrones, tienen electrones. Los protones tienen carga Positiva. positiva, los electrones tienen carga Negativa. Negativa. negativa, ¿correcto? Y los neutrones tienen carga o no tienen carga. No tienen carga. No tienen carga. Algo más pequeño que los protones, neutrones y electrones, por ejemplo, Los quarks. Los quarks. ¿correcto? Los quarks, por ejemplo, podrían hacer, ¿ya? Ahora, hablando de materia, ¿ya? La materia se puede dividir en dos grandes grupos. O es homogénea o es heterogénea. Si es heterogénea, sí o sí, es una mezcla heterogénea. Ejemplo, agua con aceite, agua con arena, por ejemplo. Una ensalada de frutas podría ser una mezcla heterogénea. Y cuando yo hablo de un material homogéneo, puede existir de dos formas. O es una sustancia o es una mezcla homogénea. Si es una sustancia, es un cuerpo puro. Sustancia es pureza, ¿ya? Y cuando yo hablo de una mezcla homogénea, es una mezcla uniforme en toda su extensión. También recibe el nombre, y lo voy a colocar acá, recibe el nombre de solución, ¿correcto? No disolución. En algunos libros tú vas a encontrar la palabra disolución, pero no es disolución, es solución, ¿ya? A veces el término disolución se utiliza para el proceso de disolver, ¿ya? Entonces, una sustancia es un cuerpo químicamente puro, que se puede dividir en dos grandes grupos, sustancia simple o sustancia compuesta. La sustancia simple es un elemento químico. ¿Dónde están organizados todos los elementos químicos, chicos? En la tabla periódica. En la tabla periódica, ¿correcto? En la tabla periódica están todos los elementos químicos sin excepción. Una sustancia compuesta, ¿ya? Está formada por dos o más sustancias simples. Ejemplo, ¿esta sustancia compuesta cómo se llama? Agua. Agua. ¿Y esta sustancia compuesta cómo se llama? Dióxido de carbono. Claro. ¿Y el agua está formada por qué elementos? Hidrógeno y oxígeno. ¿Y el dióxido de carbono? Carbono y oxígeno. Carbono y oxígeno.